¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y sobre todo a raíz de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, como podrán ver por mi fondo. Otra vez estoy en la Ciudad de México, la única, quizá la única ciudad del mundo donde tus vecinos te pueden dejar las cacas de tus mascotas en tu balcón o aventarte las cacas de sus mascotas en tu balcón con total impunidad, como me acaba de ocurrir ahora como bienvenida de regreso a la Ciudad de México. Y bueno, pues no puedo decir que estoy feliz de regresar acá a esta ciudad, pero pues ni modo, por ahora aquí estoy. Y bueno, pues en esta ocasión me acompaña solo mi querido Nave Yella desde su búnker neoyorquino. Mariana H. va volando en este momento a algún punto del planeta que desconocemos para variar en uno de sus múltiples encargos. Entonces, bueno, estará con nosotros una vez más en espíritu. Y para no, tenemos en esta ocasión un episodio, pues que puede ser polémico, que yo creo que va a ser polémico porque toca algo que nos interesa pues a todos los involucrados y suponemos que también a varios de los que nos están viendo y escuchando del otro lado, a varios de nuestros cómplices contagiosos, que es hay que decirlo así, el deterioro del mercado editorial y del sistema de premiación literario de unos años a la fecha. Yo fíjate, Nave, que bueno, cuando estuvimos programando este episodio, recordé mucho una frase de mi queridísimo Sergio González Rodríguez que formuló una opinión que formuló en una de sus columnas en el suplemento del Ángel de Reforma hace ya muchos años y que bueno, pues terminó siendo profética, que Sergio en esa columna hablaba de cómo el sistema de premiación de la literatura latinoamericana, pero también yo creo que lo podemos extender a todo el mundo, se había ido deteriorando en aras de intereses más comerciales y más mercadotécnicos. Lo que Sergio argumentaba en ese texto es que la literatura iba a quedar, fíjate, iba a quedar poco a poco de lado ante la andanada pues comercial y como digo mercadotécnica sobre todo de los grandes grupos editoriales. Y esto, si la memoria no me falla, debe haber sido hace unos 10 años, por ahí, quizá hace una década que Sergio escribió esto y como digo ahora, pues resultaron ser palabras proféticas. Pero no sé tú cómo la ves. Yo coincido completamente con lo que dijo nuestro querido Sergio, de que este sistema de premiación y el mercado editorial en general se ha deteriorado en detrimento, por supuesto, de la literatura. No, bueno, ¿qué tal, Mauricio? Qué gustazo, qué placer estar de nuevo aquí. Me da pena que no estés gozando en nuestra querida Ciudad de México, que tengas vecinos gandallas. No creo que sean exclusivamente del DF, aunque puede ser, no me atrevo a decir que no lo sean. Pero, en fin, al respecto de esto, bueno, primero que tenemos un súper invitadazazo que realmente sabe de esto, pero muy, muy a fondo, que ha vivido esto y que ha sido testigo y ha estado en ese mundo hasta las entrañas más profundas durante mucho tiempo. Entonces me interesa muchísimo escucharlo a él hablar de esto. Yo lo que veo, claro, es lo mismo un poco que hablábamos en nuestro zona de contagio anterior con Bernardo Esquinca, acerca de esta serie de fenómenos que han ido erosionando, ¿no? El mundo editorial, o sea, la corporativización masiva de las editoriales, esta idea de ir devorando editoriales pequeñas, medianas, chiquitas, convirtiéndolas en meros sellos sin funcionamiento, sin significado. O sea, a mí, a ti ya nos ha tocado vivir eso, hemos sido devorados por otras corporaciones para quedar bajo estas, como dicen aquí, los umbrellas, ¿no? Estos paraguas enormes que, que son, que van perdiendo todo sentido de qué es un autor, por qué tienes a alguien escribiendo determinadas cosas. O sea, se convierte en un negocio de jitomates, ¿no? O sea, nada más es cosa de quién compra, quién vende, a dónde compras, a dónde vendes. Y bueno, los concursos creo que son el epítome de todo esto, ¿no? Son el nivel más alto y la degradación más espantosa del valor literario. No sé, quizá nuestro invitado lo va a ver de otra manera. A mí me parece que es una cosa muy importante señalarla, que es
toda una cascada de cosas. Sí, fíjate que ahora, bueno, en este año descubrí un pequeño, que tiene que ver con lo que vamos a hablar, un pequeñísimo sello editorial norteamericano, con sede, si la memoria no me falla, en Iowa, que se llama $2 Radio, además un nombre muy peculiar, ¿no? Y es una de esas editoriales en las que tú y yo y muchos escritores que sí, todavía le apostamos por la literatura, quisiéramos publicar, porque hay una declaración de principios de esos editores, es una familia, hasta donde entiendo un matrimonio el que tiene este pequeño sello editorial, y lo que se dedican ellos en su página web, hacen desde el principio una declaración de principios diciendo, bueno, frente a este mundo prácticamente caníbal, ¿no? Esta canibalización de los escritores por parte de los grandes procesos editoriales, nosotros estamos queriendo dar la espalda a eso y apostar una vez más por la literatura, ¿no? Por libros que nos gustaría leer y que son los que queremos proponer a nuestros lectores, ¿no? Y si uno ve el catálogo, no, por supuesto, no muy amplio, porque es un sello independiente, de $2 Radio, se da cuenta que todavía hay estas, pues, iniciativas editoriales que sobreviven contra viento y marea, nadando, para usar el súper lugar común, como salmón contra la corriente, pero ahí están, ¿no? Ahí están, todavía subsisten como digo, con una serie de escritores en su catálogo que pues realmente sí les interesa escribir buenos libros de espaldas a este canto de las sirenas, de la excesiva mercantilización yo no diría la literatura, de la escritura, que son cosas distintas, ¿no? La escritura es el instrumento, la literatura es lo que ya hace despegar la escritura, ¿no? Pero pues para dejar más bien la palabra ya a nuestro invitado, que como tú bien dices, pues la sabe de todas en este negocio, le voy a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Cayuela Gali, que nos acompaña desde Madrid, ensayista, editor de suplementos, revistas culturales, libros. Bueno, yo no sé qué no ha hecho Ricardo, qué no ha editado Ricardo. Y ahora, desde hace un año, director editorial de Turner en España y México, y bueno, pues nos acompaña desde Madrid. Hola Ricardo, bienvenido a Zona de Contagio. Muchas gracias, querido Mauricio. Muchas gracias, querido Neif. Estamos justo aquí en una tarde fría de Madrid. Ya saben que dicen que Madrid no tiene ni otoño ni primavera, básicamente pasa del verano al invierno, pero muy, muy contento de estar con ustedes en su zona de contagio, que en tan poco tiempo se ha ganado un lugar en el aparato virtual de la discusión pública en México. Pues gracias, querido, y gracias también por tu tiempo. Sabemos que ahorita tienes que salir corriendo una presentación de uno de los libros que justamente tú has propuesto para el catálogo de Turner. Y pues para empezar, seguramente oíste lo que estábamos hablando, Neif y yo. Quisiera empezar más bien con esta idea, si quieres, con este hilo del deterioro del sistema de premiación literario, si lo podemos llamar así, más bien sistema de premiación editorial, sobre todo el caso que no podemos soslayar y que ha estado en boca de todos y en redes sociales de todos durante las últimas semanas es la concesión del Premio Planeta a Carmen Mola. Como sabemos ya a estas alturas, este seudónimo que supuestamente era de una mujer que escribe novela policíaca, que resultó ser tres guionistas de televisión que ya habían trabajado una primera trilogía justamente en pues una editorial que tuviste tú bajo tu mando en Alfaguara y que ahora pues Planeta acaba de cooptarlos para llevárselos a su propia casa. Es decir, que yo veo en este zipizape de los dos grandes consorcios editoriales, Penguin Random House, donde tú estuviste, y Planeta, pues estar yo digo como entre Walmart y Chedraui, ¿no? O sea, peleándose a ver cuáles son los precios de cuándo están más baratas las calabazas, ¿no? ¿Quién tiene las mejores ofertas, etcétera? Y están como en este pleito completamente mercadotécnico. Y pues ahora, un poco como sucedió con nuestro querido Javier Cercas, exactamente lo mismo. Javier, autor de Penguin Random House, específicamente de literatura Mondadori, y bueno, pues un cañonazo de más de €500,000 que le da Planeta para recuperarlo, por así decirlo, como autor. Entonces, si quieres, podemos comenzar por ahí, querido Ricardo. Con todo gusto. Yo veo en el caso de Carmen Mola que se conjugan tres dimensiones de la discusión en torno al prestigio,
la literatura y los sellos editoriales. Por una parte, efectivamente, la guerra por la cuota de mercado entre Penguin Random House y Planeta. La estrategia de Penguin es crecer de manera orgánica, apoyando a sus autores y difundiendo sus obras, pero también en base a la compra de sellos independientes que por alguna razón necesitan sobrevivir entregándose a uno de estos dos grandes grupos, ¿no? Entonces escogen muy selectamente qué sellos van a adquirir o comprar, les ponen el paraguas de la gran tecnología, de la gran mercadotecnia, del respeto a un catálogo construido, muchas veces incluso del respeto a los editores que trabajan en él, y los meten, digamos, como cuota de mercado para intentar ser el número uno en lengua española frente a Planeta. Y esa es una estrategia que obedece a un deseo de crecer y también a necesidades del mercado, sobre todo en España, donde cada vez es más difícil sobrevivir para los sellos independientes de tamaño mediano. Yo creo que los independientes pequeños tienen una escala de negocio y una escala de gastos que pueden sobrevivir, y los grandes, desde luego, tienen el músculo financiero para el ciclo económico de la industria editorial, que es muy complejo. Pero los medianos, que publican entre 40 y 70 libros al año o incluso 90, tienen los grandes problemas de los sellos grandes y los grandes inconvenientes de los sellos pequeños. Y entonces son cazados, en el buen sentido, por Penguin, sobre todo a decisión de estos sellos, cuando enfrentan una crisis de sucesión, un cambio de dueño, un agotamiento de los fundadores, en una casa que es respetuosa de la identidad de los sellos. Y la estrategia de Planeta, que también se hizo con muchos sellos independientes en su momento, pero que mete en una lógica empresarial menos respetuosa de la identidad de los sellos, ha sido recientemente, en lugar de comprar sellos, comprar los autores más exitosos de la competencia. Y para eso tiene un instrumento muy valioso, que es el premio Planeta. Es un premio que se da, obviamente, a dedo. Hay una gran disputa al interior de la editorial por cuál es el autor premiado, y en realidad lo que han decidido es usarlo para fichar autores de la competencia. Entre más exitosos económicamente, mejor. Entonces, el premio a Carmen Mola como a Javier Cerca se inscribe en esta batalla, digamos, Penguin Planeta. Por otra parte, el efecto que ha tenido la revelación del premio es muy, muy fuerte en términos de género, porque todo el mundo pensaba que Carmen Mola era una mujer. Su obra vista desde la perspectiva de una autora se volvía muy morbosa y muy interesante. Pero claro, para recibir el premio Planeta se requiere revelar la identidad de los autores, que vayan a la ceremonia, que hagan un discurso, y por lo tanto tuvieron que desnudar el seudónimo que ocultaba el autor. Y lo paradójico es que les ha caído una diatriba y una descalificación excesiva, yo creo que muy injusta, porque el chiste de los seudónimos es justamente ese, y lo que sí revela es un cambio de magnitud en el poder literario. Hoy, para ganar un premio te conviene firmar con seudónimo de mujer, sin duda. Es más fácil publicar si eres mujer, porque las editoriales están en una dinámica de cuota muy, muy grande, seguramente subsidiando agravios del pasado, o sin duda, pero que hoy es un mecanismo de poder como cualquier otro. Y eso hace que estos guionistas muy inteligentes, que saben leer las señales de su tiempo, hayan decidido que la mejor forma de tener éxito económico y de público con un seudónimo compartido era poniéndole un nombre de mujer. Entonces hay otra discusión en torno al género. Y una tercera es al sistema de premiación, como planteaban tanto tú, Mauricio, como tú, Neif, al principio de su intervención. El tema de la premiación es complejo. Pensemos que la ceremonia del Premio Planeta se transmite por la televisión, están los finalistas compartiendo una mesa, siempre están los reyes de España entregando simbólicamente el premio junto al ministro de Cultura, el equivalente a nuestro secretario de Cultura en México, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, todo mundo sabe
en el mundo literario, que es un premio asignado de antemano, del que hay una gran disputa entre agentes y autores para ganarlo año con año, ¿no? La paradoja para mí está en que el público lector lo sabe, el culto, el sofisticado, al que ustedes pertenecen, pero el público masivo al que va dirigido el premio lo ignora. Y muchas familias, el único libro que compran al año es el Premio Planeta, porque han logrado construir una mercadotecnia y un buen hacer y un buen nombre que posibilita que la gente piense, los no lectores, que ahí hay buena literatura y que están premiando al mejor libro del año. Y ese truco sigue funcionando. También es cierto que han premiado magníficas obras, porque lo que importa es asignar para comprar un autor y sumarlo a tu catálogo. Y el cuarto elemento que también está ahí metido para mí, y quizá el más delicado y del que nadie habla, es el elemento del periodismo cultural. Porque lo que esto desnuda es la carencia brutal del periodismo cultural. El periodismo cultural no debería ser cómplice de estas ceremonias, debería ser extraordinariamente crítico y año con año denunciar este y otros premios que se sabe que están asignados y que el jurado cumple un papel meramente decorativo. Y en ese sentido es que la gran carencia es de la crítica. Y es lo que tenemos que entender todos. Sin crítica no hay progreso, sin crítica no hay libertad, sin crítica no hay desarrollo. Por eso, llevado a la escala política, todos los sistemas populistas de izquierda o derecha, lo primero que atacan es la crítica libre. Entonces yo veo una carencia inmensa en el periodismo cultural, que además vive de un cierto compadreo con la industria editorial. Los periodistas son amigos de los editores, van a las mismas fiestas, comparten un espacio común y se hacen amigos y se hacen favores compartidos, ¿no? Y eso hace que no haya verdaderamente una resistencia crítica. Tú ves, por ejemplo, las noticias de, no digo el Premio Planeta, sino en general de cualquier acontecimiento cultural, y no los genera el periodista, sino el emisor interesado en que se difunda. El boletín de prensa de la editorial, del museo, de la Casa de Cultura, es lo que el periodista publica, sin ningún filtro y sin ninguna distancia crítica. Entonces, es interesante lo que plantean de Carmen Mola, porque justamente reúne eso, una guerra comercial entre los dos colosos de la industria editorial en español, una discusión sobre el rol, sobre la política de género en la literatura y las cuotas, sobre si el agravio comparativo de las mujeres no está funcionando como un boomerang, una discusión sobre qué vale la pena o no, para qué sirven los premios, y desde luego una crítica profundísima, casi lo que más me interesa, al periodismo cultural. Claro. Sí. Fíjate, perdón, me meto, pero bueno, lo que yo veo aquí es curioso, porque ahora que ya tenemos ejemplos muy, muy claros de gobiernos populistas de diferentes colores, muy cercanos, muy, muy cercanos, y podemos ver la crítica que se está ejerciendo desde ese poder a los mecanismos críticos, o sea, la descalificación, no le voy a llamar crítica porque no tiene elementos críticos, simplemente es una descalificación de quienes hacen crítica, pues parte de un elemento muy válido, que es lo que acabas tú de decir. Es decir, sí es claro que hay una comodidad muy notable entre la empresa y los medios, y hay una complicidad en jugar el juego. Ahora el problema es cuando la crítica, o cuando esa descalificación estatal o gubernamental corta parejo, ¿no? Y en lugar de volverse un mecanismo constructivo que lleve realmente una crítica, se vuelve todavía una anulación más brutal de los elementos que podrían llevar esto a otro lugar. No sé, pienso mucho en eso ahora en los últimos años que hemos estado viviendo en varios países que ustedes conocen. Estaría de acuerdo. La crítica que no es autónoma, que no es libre, que critica por sistema, se vuelve un francotirador, un outsider, que tampoco cumple su papel, ¿no? Lo interesante de la crítica es separar el trigo de la paja y desde luego denunciar la paja, que es lo común, lo habitual, lo que solo
lo masivo, pero también tener la capacidad de festejar el trigo, ¿no? Y eso muchas veces en los críticos consolidados o los únicos respetables que quedan, no siempre sucede, ¿no? Entonces me parece que ahí en la cultura también hay buenas noticias y los críticos deberían saber calibrarlo y celebrarlo, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que, digamos, hay adicionalmente a esto que estamos hablando, un elemento de facilismo en los que critican a los premios y los reconocimientos, que tiene que ver con casi un prejuicio cultural de pensar que si un autor tiene éxito o vende, ya no es valioso, ¿no? Y eso también me parece una postura ridícula. También creo que es ridículo que una editorial le vaya bien porque publique solo basura, no lo pienso. Hay editores muy consolidados que saben construir un catálogo y que van teniendo incluso éxito económico. No hay que olvidar que una editorial es, primero que nada, un negocio, en la medida en que si no es autónomo y no vive de lo que publica, pues en algún lugar tiene que dejar de publicar porque no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces también aquí hay esa confusión que yo llevaría a algo que sucedía en el siglo XIX. La literatura se vuelve comercial de dos maneras, o se vuelve éxito comercial en el siglo XIX, porque antes solo había patronatos privados o patrocinios públicos muy claros, ¿no? Un noble o un rey o un príncipe y formabas parte de la corte y te daba la venia y te patrocinaba para tu trabajo, ¿no? O alguna universidad que no tuviera, que rompiera la lógica del claustro cerrado. Pero realmente escribir para un público amplio no existía. Tuvo que desarrollarse la imprenta de una manera mucho más audaz. Y eso sucede con el auge de los periódicos en el siglo XIX. Con los periódicos por una parte, pero también con la conciencia de los derechos de autor, el copyright como un derecho social inalienable en Francia, un derecho moral, perdón, y el derecho de autor, perdón, como un derecho moral en Francia, y el copyright, el derecho de reproducción en el mundo anglosajón. Y en el siglo XIX empiezan a funcionar estos dos mecanismos, el mecanismo industrial de la prensa que permite una reproducción masiva de los textos y los derechos que amparaban la autoría de los escritores y por lo tanto el pago justo. Si uno ve las discusiones intelectuales del siglo XIX, se sorprende de la enorme cantidad de escritores de enorme prestigio o de gran prestigio en su momento, que criticaban y señalaban con el dedo tembloroso y flamígero a los autores de moda que hoy han desaparecido. Y lo que nos queda del siglo XIX son esos autores de los que se reían la élite culta y privilegiada del XIX. No sabemos nada de esos críticos, o muy poco, pero sí tenemos a Balzac, a Víctor Hugo, a Dumas, a Turgenev, a Dickens, etcétera, que cayeron en la tentación de escribir folletines para la prensa, que cobraban de su trabajo, que eran enormemente populares y que los exquisitos del 19 criticaban, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener a veces cuidado entre marginalidad porque se es excesivamente inteligente, talentoso y es un lenguaje para unos pocos, con marginalidad producto del fracaso o producto de la incapacidad de comunicar algo, ¿no? Y la literatura sirve porque comunica. Y yo creo en la inteligencia de los lectores y por lo tanto muchas veces los autores que tienen más lectores es que llevan a cabo mejor su oficio. Desde luego, con 100.000 excepciones. La resistencia crítica de la poesía, la resistencia crítica del ensayo, la novela experimental, por supuesto, y que obedecen a otra lógica y que inevitablemente son minoritarias y necesarias, ¿no? Pero hay muchos autores que simplemente son malos y que odian a los autores que siendo mejores venden más. Digo, Sí, por poner también la discusión en otro nivel. Por supuesto. Claro. Y completamente, ahora que estás escuchando, por supuesto, o sea, es como decir
y ya ha ocurrido, ¿no? Por llevarlo al terreno del cine, que como ustedes lo saben, pues me gusta bastante, es otra disciplina artística que me gusta mucho y que me apasiona, tanto como la literatura, pues es como cuando un cierto cineasta empieza a tener éxito y solo por el hecho de tener éxito se vuelve malo. El espectador dice, no, es que ya te volviste exitoso, ergo vas a ser malo. El resto de tus películas de aquí en adelante de tu vida exitosa van a ser malas. ¿No? ¿Por qué? Puede ser que sí, puede ser que no. Sí es verdad también que, y eso sí lo veo, también las excepciones confirman la regla, pero en una gran mayoría de escritores que empiezan a tener cierto éxito y se dejan atraer por ese canto de sirenas, ¿no? Como que dicen, bueno, pues ya escribí una novela X, Y, Z que tuvo cierto éxito, pues me puedo seguir por aquí y ya no hago demasiado esfuerzo, ¿no? Siento que también, como tú decías, hace rato hablabas del músculo financiero, pienso que también este éxito puede, no en todos los casos, pero puede aflojar el músculo literario, se te puede reblandecer el músculo literario, porque entonces ya no hay la exigencia personal, que por lo menos hablo a título personal, por supuesto, solamente, que uno debe tener para seguir escribiendo libros, ¿no? Si no hay un nuevo reto, si no hay algo más que buscar en lo que uno escribe, pues ¿para qué sigues escribiendo? Es estar como produciendo, haciendo productos, un mismo producto repetido nada más con distintos ingredientes, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Gozar del arte requiere un aprendizaje y según las capas de lecturas y de aprendizaje que tengas, entiendes y gozas de manera distinta cosas cada vez más sofisticadas o más complejas, ¿no? Exacto. Y entiendo que Piedra de Sol o La Tierra Baldía de Helio, Piedra de Sol de Paz, pues no es para cualquier lector, porque tienen un nivel de complejidad y de sofisticación y de capas de conocimiento que alejan a un lector desprevenido, primerizo o no entrenado, ¿no? No cualquier cantante puede cantar ópera porque requiere incluso un entrenamiento físico muy exigente, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, estoy de acuerdo. Lo importante en ese caso es que el autor sepa a qué gremio pertenece. Si su gremio es el gremio de ese público sofisticado que dialoga con la historia de la literatura y que quiere formar parte de una conversación de élite, entonces no se lamente, no es justo que se lamente por no tener público. Porque es lógico que no lo tenga, porque es imposible. Pero al mismo tiempo en los productos masivos hay una calidad, sobre todo en la novela, que no es desdeñable. Una novela que se vende, y eso incluye para mí a Graham Greene o a Stephen King o a Isabel Allende, es que ese autor supo comunicar, que tuvo los instrumentos técnicos necesarios para contar una historia que le interesó a la gente. Y eso es dificilísimo, más difícil de lo que se piensa. Sí. Aunque no sea un reto físico, ¿no? Claro, y hacer las dos cosas, conjuntar, eso todavía agrego yo un desafío más, un peldaño más, que es conjuntar buena literatura, es decir, libros bien escritos, bien tramados, me refiero también a la novela, con buenos personajes, con una línea de evolución de los personajes bien trazada, con escenas bien planeadas, etcétera, con una facilidad, digamos, de comunicación. Y para mí, un caso paradigmático de esto y con el que he discutido varias veces con gente que per se, solo porque es una escritora, ha sido una escritora exitosa, les parece que va a ser mala, es Elena Ferrante, que por cierto ha salido otra vez a tema con el caso Carmen Mola, ¿no? Claro. O sea, ya sabemos el caso de Ferrante, una mujer, suponemos que es una mujer, yo soy prácticamente seguro que sí es una mujer italiana, muy probablemente del sur de Italia, napolitano, que conoce muy bien la cultura napolitana y que pues ha escrito una serie de novelas, sobre todo la tetralogía que se conoce como Las dos amigas, el cuarteto napolitano, que han tenido un éxito mundial, ¿no? Al grado de que ya hay una serie bastante bien hecha, por cierto, por HBO, que va adaptando cada una de las 4 novelas de Ferrante a la era del streaming. Y a mí me parece un caso paradigmático de esto que tú también estás diciendo, Ricardo, porque ha tenido, como sabemos, un éxito brutal. Y todavía a mí más me gusta Ferrante, además de sus libros, he leído
8 libros que ha publicado Ferrante al día de hoy, los he leído, los he devorado, porque me parece una gran escritora. Me parece una escritora que ha llevado el realismo literario, a una nueva cima de excelencia. Yo no veía desde el siglo, quizá desde el siglo XIX, pienso en los naturalistas como Solá, ya mencionaste Dickens, o sea, los realistas, los fundadores del realismo literario, yo no veía un nivel de excelencia así desde entonces, me atrevo a decir, hasta Elena Ferrante, ¿no? Y además de eso hay, y lo demuestra en los ensayos que ha escrito, hay además una enorme sabiduría literaria detrás de eso. O sea, no es una mujer nada más que se pone a escribir sobre dos chicas en un arco temporal de 60, dos amigas en un arco temporal de 60 años, sino una mujer que sabe perfectamente cuáles son, como tú bien dices, Ricardo, los instrumentos que tiene a su alcance para comunicar esa historia, pero además para comunicarla de una manera extraordinariamente inteligente. Entonces yo pondría sobre la mesa ese caso que insisto, sigue sacando roncha en muchos lectores que me dicen, ay, pero ¿cómo estás leyendo Elena Ferrante? Pues es, y este término peyorativo que me molesta profundamente, ¿no? Es que es literatura para mujeres. Bueno, hay autores que no sobreviven al paso del tiempo, al mismo tiempo. Hay rescates que se vuelven modas, hay modas que se acaban diluyendo, hay grandes obras olvidadas, hay gustos de época. O sea, es extraordinariamente complejo y ahí puedes meter el éxito post-mortem de Lucía Berlin, por hablar de otra gigantesca escritora, o el fracaso en vida de Marcel Proust, etcétera, 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 ¿no? Es decir, es una caja de sorpresas siempre, ¿no? También creo que un autor que se respete escribe para su tiempo y sus lectores. Yo no creo que haya autores que escriban para la posteridad literaria. Me parece que eso es una trampa de los que le va mal, ¿no? Y creo que más bien uno escribe para dialogar con su tiempo, y si eso perdura después de su muerte, bueno, pues es algo que escapa al autor. También hay autores que pasan largos purgatorios después de muertos porque eran omnipresentes en vida. Algunos renacen, otros nunca lo logran, otros se leen distinto, etcétera, ¿no? Hay otra faceta de la economía de los libros que me parece interesante, que tiene que ver con los premios oficiales. Porque creo que en eso España lo ha hecho infinitamente mejor que México, por ejemplo, ¿no? Que logró instituir premios muy sólidos, que no es nada fácil, que todo mundo reconoce como valiosos, aunque sean instrumentos creados por seres humanos caprichosos y efímeros y fallidos como somos todos, y en los que todos quieren participar y les gusta participar. Por ejemplo, el premio Cervantes, que además se da de manera alterna a un español y a un latinoamericano, lo cual, si uno lo piensa de manera un poquito seria, es una locura, porque hay 10 escritores latinoamericanos por uno español, simplemente por masa poblacional, ¿no? Y sin embargo, o los premios Príncipe de Asturias, que parece que son premios que se dan para sí mismos, ¿no? Porque cada vez son figuras más grandes que validan ese premio, y que se vuelve una ceremonia de autopromoción de la corona, ¿no? Pero aún con estas limitantes, creo que lo han hecho mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la Dirección General de Publicaciones en el Conaculta, que hablaba mucho con Rafael Tobar, tan añorado, de construir una lógica de premios oficiales. Son necesarios, son importantes, y se hace de manera seria, tienen un significado, y México no deja de ser un país central de la lengua, ¿no? Y yo decía, bueno, el premio Guadalajara, esperemos que algún día pueda retomar el premio Rulfo y que sea el gran premio internacional que da México. Y luego en narrativa El Fuentes, en poesía El Paz, en ensayo Alfonso Reyes, en escritoras mujeres destacadas el Sor Juana, pongámosles un jurado independiente, unas reglas de funcionamiento, una periodicidad fija, una ceremonia establecida, una lógica de trabajo, y veremos cómo en 10, 15 años empiezan a ser espacios de reconocimiento literario que también son necesarios y que cumplen su papel para dar a conocer autores, para difundir obras, para comunicar autores entre sí, etcétera, ¿no? Pero claro, todo es complicado, no hay presupuesto, no hay seguimiento, etcétera, ¿no? Y esto que Tobar seguramente
veía con buenos ojos, hoy es algo implanteable, ¿no? Porque pues, en el gobierno actual de México la cultura es el folclore y la artesanía, nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Nada que tenga que ver con mérito, ¿no? Sí. Oye, Adelante, Naif. sí, no, nada. Quisiera saltar a otra cosa. Me da pena dejar esto porque esto tiene todo y mucho más y quizás no deberíamos dejarlo. Nada más quisiera abrir un paréntesis. Y ya que hablaron de Ferrante y de otras cosas, también queríamos pues un poco hablar de lo que ya se mencionó, el hecho de que haya ganado una Carmen Mola. Pero sí, posiblemente hay 20 razones, pero una de ellas es porque era una escritora, en teoría, ¿no? Como Así es. decíamos. Y como todos aquí sabemos, ahora las editoriales están vueltas locas, tratando de reclutar y de fichar a las más mujeres posibles, como tú dices, con una justa retribución por décadas, siglos de injusticia, de olvido, opresión, negligencia, como lo queramos llamar. Pero se ha creado, sin embargo, este sistema un tanto viciado, que siento yo que en algún momento imagino que se va a estabilizar, que estamos ahora navegando estas aguas un poco turbulentas de una especie de justicia social, justicia literaria, pero siempre es algo extraño. ¿Cómo lo ves tú? Coincido contigo, a mí no me gustaría si fuera una escritora mujer cumplir la cuota, ¿no? Yo creo que la literatura es universal y el valor de una obra es independiente del sexo del autor que lo firma, y tan es así que Carmen Mola, todos sus lectores pensaban que era una mujer y nadie vio, creo que una nota de Rosa Montero alertando en algún momento que se enmascarara el espíritu de tres aviesos hombres heterosexuales y patriarcales detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura, su magia está más allá del sexo. Eso no quiere decir que las mujeres no estuvieran relegadas, por supuesto, que no se hayan perdido miles de vocaciones y de talentos porque simplemente era algo prohibido o minusvalorado para ellas, y que me gusta mucho estar en un mundo en donde las mujeres y los hombres conviven en plena igualdad, ¿no? La revolución feminista es lo más importante que ha pasado en el siglo XX en términos de derechos sociales porque beneficia en automático a la mitad de la población. Los países que no tienen esa ola de cambio son países atrasados y en muchos sentidos despreciables. Pero también creo que esto se ha vuelto una moda, se ha vuelto una ideología cerrada, una política de obligatorio cumplimiento que va en detrimento muchas veces de la justicia literaria, ¿no? Para un hombre hoy es más difícil ganar un premio que para una mujer si tiene el mismo talento, o ser invitada a una mesa redonda o un debate, etcétera, etcétera. Y eso no me parece ni que sea lógico ni que sea justo, y en última instancia no me parece que es lo que quieren y desean las mujeres más inteligentes, que por lo que pelearon y ganaron en buena hora es por la plena igualdad, no por un nuevo privilegio, ¿no? Y sí veo una exacerbación peligrosa. Las librerías tienen ya una nueva línea de pensamiento oficial o ortodoxo, que es el feminismo militante. No hay mesa de novedades que no tenga 6 o 7 libros sobre el tema. Las políticas públicas están enfocadas básicamente en eso, desde las universidades hasta las secretarías de cultura, los gobiernos de los estados, y que también creo que va a haber un rebote y un efecto cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un límite. En el siglo XIX, de nuevo, George Sand tenía que publicar con este seudónimo de hombre para ser reconocida, y hoy en el siglo XXI Carmen Mola tenía que publicar con este seudónimo de mujer para tener lectoras, ¿no? Y ambas cosas me parecen los dos extremos de un péndulo que yo deseo que regrese pronto a un equilibrio en el centro. Y es por lo que yo apostaría, ¿no? No mirar el sexo, ni la raza, ni la religión, ni la postura política de los autores,
sino centrarse en su mensaje y en su talento. Sí, está un caso paradigmático de eso que hicimos, nos estamos acercando hacia la recta final de este episodio, por desgracia. Un caso paradigmático de esto, pues, es esta chica poeta que dio el discurso de inauguración de Joe Biden, Amanda Gorman, ¿verdad? Sí. Amanda Gorman, que se ha vuelto un fenómeno explotado, y ahí sí, con toda la acepción de la palabra, explotado mediáticamente hasta el cansancio. Figura la chica en portadas de revistas de moda, le hacen reportajes junto a, qué sé yo, Zendaya, y así como ya inserta en un jet set que a mí me parece que es, pues, primero demasiado pronto para una chica tan joven estar ya como con este sonido, ruido y furia mediáticos, ¿no? Que ella misma, pues, ha aceptado y que se ha vuelto, como ustedes dos saben, pues, toda una polémica en torno de que no puede haber traductores a otras lenguas del poema, que a mí en principio no me parece un poema, me parece un texto. No, eso no es un poema, lo que leyó en la inauguración de Biden. Un texto bastante politizado, como se prestaba, como pedía la ocasión, pero que ese texto no puede ser traducido a otros idiomas por gente que no sea negra, o sea, de raza negra, y que no cumpla como con ciertas características no solo raciales o étnicas, sino también como algo que se vuelva, que impida lo que ahora este terminajo que a mí me molesta profundamente, que es impida la apropiación de otra cultura, ¿no? Es decir, yo como hombre, además, blanco, hombre, heterosexual, etcétera, 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 pongamos de todos los agravios que al parecer ya son agravios, ¿no? La cesta de agravios que ahora tenemos que pasar, yo sería el candidato menos idóneo y prohibido para traducir el texto de esta chica, porque no cumplo con una serie de características, ¿no? En realidad tocas dos cosas, ¿no? Uno es la cultura de la fama. La fama siempre es un equívoco. Si eres famoso, te conocen por algo distinto a lo que tú realmente haces. La fama es el veneno de la sociedad contemporánea. La gente famosa se arrepiente en la mayoría de los casos de vivir ese suplicio, la pérdida de la intimidad y el anonimato, que es lo que te da la libertad para ser ciudadano en una democracia. Te vuelves alguien que no tiene vida privada y por lo tanto no tiene libertad ni elección. Y la mayoría de la gente acaba enloqueciendo o arrepintiéndose de la fama. Sobrevivir a la fama es muy complejo y te digo, siempre te conocen, si eres famoso, por algo distinto a tu esencia. Ese es un tema. Y el otro es lo políticamente correcto de la sociedad norteamericana, que nace con muy buenas intenciones en torno al mundo universitario, de evitar la discriminación por raza, por sexo o por religión, pero que se acaba volviendo una locura de la política de la cancelación y la política del resentimiento, ¿no? Y yo estoy muy, muy preocupado porque esa moda que nace en las universidades de élite de Estados Unidos, donde todos los que participan son privilegiados de una manera o de otra, se está expandiendo como una pandemia paralela a la del COVID por el mundo entero, sin además respetar idiosincrasias o realidades completamente distintas, ¿no? Y llega hasta grados ridículos, ¿no? Que tú no puedas enseñar a Kant porque es un europeo que apoyó los excesos de la colonización o cualquier locura así. Bueno, pues es una ceguera colectiva que vamos a pagar muy cara y que va a pagar muy cara sobre todo el impulsor que es Estados Unidos. Yo lo conecto esto con una estadística inapelable, y es que la mitad de la población de Estados Unidos, el país más rico, más próspero, más poderoso del mundo, ha decidido no vacunarse en mitad de la pandemia, porque no cree en la ciencia y porque no desconfía del gobierno y porque hace caso de todo tipo de teorías de la conspiración y medios de comunicación alternativos que venden falsas noticias y verdades a medias, etcétera, ¿no? Y el peligro de esa locura colectiva, por una parte, es que impide el debate y por lo tanto la crítica libre, que es, insisto, la única forma de avanzar como sociedad, y por la otra produce el efecto rebote, y es una masa
muy grande de gente que ve estos garicoleos ridículos de la élite sofisticada y decide irse a votar por trogloditas que denostan, no, ya no digo lo políticamente correcto, sino la justicia y la igualdad entre razas, ¿no? Y hay un vínculo, sin duda, entre el voto a Trump, que es un enemigo de la democracia, un racista y un sexista, confeso y contumaz, y estas políticas de la élite universitaria de impedir la libre discusión. También me parecen peligrosas para los jóvenes que están en eso, porque el mundo no es el salón de clases de Yale o de Columbia. El mundo es cruel y ojete y duro y complejo, y hay gente mala y hay gente arribista y hay muchos niveles de dificultad para salir adelante. Y si a ti te molesta que un maestro te dé ideas distintas a lo que piensas, en lugar de ayudarte a formar un criterio, pues sales incapacitado para enfrentarte a la vida, a menos de que perpetúes tus privilegios de clase que estás negando supuestamente con estas políticas, ¿no? Entonces yo sí estoy muy preocupado por eso, porque estas guerras, esta política de la cancelación impide el debate y la crítica por un lado, y por la otra empodera a los fascistas, a los negacionistas, a los ultraderechistas, que es un peligro real para el mundo y para la libertad en la que todos creemos, ¿no? Entonces, pues sí, es un periodo oscuro, ¿no? Que hay que combatir de nuevo con la verdad, sin miedo, con la crítica libre, con la objetividad, con la capacidad de decir sí a veces, no a veces, y no sé otras que también se valen, ¿no? Y nada más. Sí, Fíjate, no, pues, sí, rápido, sí. ya no tenemos mucho tiempo, pero rapidísimo, es que aquí, bueno, ya tocaste una serie de cosas que hubiera sido muy sabroso seguir, muy interesante y muy importante seguir discutiendo. Y es esta idea que cómo las buenas intenciones de crear espacios de justicia social y de expanderlos y de divulgar esta justicia social, estas nociones básicas de igualdad, se han ido conformando en otra cosa, en herramientas de opresión, en herramientas de sometimiento y de silenciamiento, censura y demás. O sea, el caso, así es que voy a tocar rapidísimo varias cosas. O sea por un lado tienes en las universidades este miedo ya a hablar de ciertos temas, a tocar ciertos cosas controvertidas, temas controvertidos que se han creado toda esta idea de los espacios de seguridad, los safe spaces y los trigger warnings, los anuncios cuando vas a decir algo que puede molestar a alguien. Y con eso viene la expurgación de obras mayores, ¿no? O sea, Tom Sawyer, ¿no? Pues, es el ejemplo más claro y más clásico, que hay que sacar ciertas palabras de ahí, ciertos conceptos que serían muy provocadores, que los jóvenes no se puedan exponer a eso porque les haría daño. En fin, todas estas cosas están envenenando el medio cultural y como ha sucedido y como ya lo acaba de decir Ricardo, inmediatamente la derecha tiene el oído muy agudo y entiende muy bien esto y convierte estos discursos de igualdad en herramientas para para llevar a bien a sus propios ideales de represión y de censura. Eso es lo más peligroso, porque es un suicidio de la cultura literaria, de la cultura del mérito, de la cultura de la crítica, que le está poniendo en bandeja el gobierno y la alternancia a los nuevos bárbaros que viven entre nosotros también, ¿no? Sí. Y eso me parece que, no sé cómo no se ve. Las universidades deben ser espacios incómodos para los jóvenes, porque tienen que cuestionar los valores en los que se criaron, contrastarlos con otras ideas del mundo, etcétera, ¿no? Hay un elemento adicional que es una falacia del pensamiento que tiene que ver con aplicar los valores del presente a los hechos del pasado. Y bajo la moral pública de hoy, pues ninguna persona del pasado pasa por esa estrechísima cerradura, ¿no? Y eso es una estupidez manifiesta. Los hombres somos los mismos desde que se domesticó el fuego y tenemos las mismas pasiones y las mismas habilidades y simplemente nos adaptamos al medio, a la circunstancia que decía Ortega Gasset, en la que nos toque ser.
y crecer. Y hay hombres buenos en su tiempo y hombres malos independientemente de las creencias que hoy a la distancia moralmente nos parezcan reprobables, ¿no? Entonces, no se puede aplicar la moral del presente en el pasado, porque hasta Mahatma Gandhi o Abraham Lincoln salen perjudicados. Y eso es ridículo, es una negación del conocimiento y es una negación del aprendizaje histórico, porque si todos los griegos son condenables porque existía el esclavismo, bueno, pues entonces no vamos a leer a Platón, y no vamos a leer a Aristóteles, y no vamos a leer a Tucídides, y no vamos a leer a Heródoto, y no vamos a leer a Sófocles, y bueno, pues nos vamos a suicidar culturalmente, y nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Entonces, eso también conecta con eso, con el anacronismo de juzgar el pasado con los valores del presente. Y son muchos planos de discusión, todos mezclados y todos enrarecidos, ¿no? Y lo único que podemos hacer cada uno desde sus trincheras es no claudicar y ventilar la casa con la crítica. Por eso celebro Zona de Contagio. Pues Gracias. muchas gracias, querido Ricardo. Pues se nos acabó el tiempo, se nos fue el tiempo como agua para variar cuando tenemos invitados de tu calidad y de tu lucidez. Y yo solo me quedaría con la idea que, pues, he repetido ya, lo he dicho en varias ocasiones y lo repito una vez más, que es, a ver, compañeros, ahora sí que compañeros y compañeras, escritores y escritoras, no, compañeros escritores, no pierdan su tiempo, su dinero, sus energías, sus ilusiones, todo eso, en pensar que los grandes tienen una mínima oportunidad para ganar alguno de los concursos de los que hemos hablado, de estos y muchos, ¿no? Que están dados sobre todo en España por grupos editoriales que lo que quieren es premiar muchas veces a autores que, como ya dijimos al principio, se quieren traer de la competencia, ¿no? O dos, reclutar autores que quieren ya tener en esa casa editorial, ¿no? Entonces, lo que sí me parece, y vuelvo con apoyo lo que tú decías, Ricardo, al principio, la prensa tiene que ser, el periodismo cultural tiene que ser otra vez crítico, no decir, es que en el premio fulanito de tal se recibieron 744 manuscritos de 88 países y se hizo a ver, sí se recibieron, no se leyeron, es muy distinto. O sea, se leyeron 5 manuscritos que el editor o los editores y los agentes se pusieron de acuerdo para decir, de aquí estos 5 manuscritos tiene que ser el ganador de este año, porque a ti te conviene, porque me conviene, etcétera. Y ya está, eso lo aprendí hace muchísimos años y pues cada vez que puedo lo reitero. No inviertan, si tú escribiste tu novela sobre la revolución boliviana y tardaste 17 años en hacerla y tiene 850 páginas tu manuscrito, vamos, no gastes en FedEx, te va a salir carísimo el envío. Te lo voy a recordar cuando te den el planeta, querido Monte. Bueno, pues muchas gracias. Dejo a Neif para que despida este programa como corresponde. Gracias, Mauricio. Oye, muchas gracias, Ricardo. Es un placer tenerte, es un orgullo enorme. Sé que tenemos mucha prisa. Nada más les voy a pedir a todos los seguidores de Zona de Contagio, píquenle al me gusta, inviten a sus cuates a seguirnos viendo y a suscribirse. Y bueno, ya vieron qué calidad de entrevistados tenemos aquí. Para eso trabajamos, para tenerlos contentos y felices. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Monty. Hasta luego.